Bien, bueno, hoy vamos a hablar respecto de la estructura de peones como matriz del plan y del carácter del juego dentro de una partida de ajedrez. Para comenzar, quiero remarcar ¿sí? que el asunto relativo a la estructura de peones es literalmente un elemento esencial al momento de evaluar correctamente y de manera seria ¿sí? una posición X en el tablero. ¿Por qué? Porque de esta evaluación posicional que hagamos se derivarán, en relación a la estructura, ¿verdad? Se derivarán las posibles restricciones estratégicas, ¿sí? Ya que sabremos qué piezas sirven, cuáles piezas sobran, tanto propias como las de nuestro rival. En relación a la estructura podremos saber qué rutas y maniobras posibles podemos realizar con nuestras piezas, asimismo con las piezas de nuestro rival, ¿sí? En relación. Podemos evaluar qué rupturas posibles hay. Podemos decidir correctamente, concretamente y prácticamente si conviene o no simplificar la posición mediante el cambio de piezas. Y en última instancia, la estructura de peones nos ayudará a resolver cuál será nuestro carácter de juego. ¿Sí? Si acaso debemos jugar posicional, como de maniobra, con presión lenta, o si acaso deberíamos jugar más dinámico, activo, impetuoso, así con ataques directos, o buscando transicionar forzadamente hacia el final. ¿Sí? A lo que quiero llegar es que la estructura de peones es un elemento esencial, ¿sí? Al momento de evaluar seriamente una posición. Porque de este podemos nosotros determinar, tanto de manera directa como indirecta, ¿sí? Cuál será nuestro plan a seguir. Fundamentalmente, tanto con respecto a si es momento o no de transicionar hacia un final, con respecto, como hemos dicho, en relación a las rutas posibles para nuestras piezas, en relación a la restricción que deberíamos pensar con respecto a las piezas rivales, así como también nos sirve la estructura para determinar cuál será nuestro carácter, ¿sí? Si vamos a elegir o si deberíamos, ¿sí? Por necesidad, jugar posicional, sólido o, en su caso, dinámico, como de ataque. ¿Sí? Súper importante. Bueno, el día de hoy les traje dos partidas modelo que intentarán graficar estas palabras. ¿Sí? La primera partida que les traje, con blancas irá el ex campeón del mundo, Emanuel Lasker, y del otro lado el prodigio cubano y también ex campeón del mundo, José Raúl Capablanca. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. En la partida, como he dicho, Lasker comienza con E4, Capablanca responde E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, variante Morphy, lo que pone a las negras pone a las blancas a decidir respecto de si ese alfil debería capturar o retroceder. Bueno, en la partida, Lasker decide capturar en C6. D por C6. Podríamos ya comenzar a remarcar que esta entrega que Lasker ha hecho de su pareja de alfiles ha generado que las blancas tengan cierta ventaja en el centro y sobre todo en el flanco de rey. Por ende, si ahora mismo no estuviesen en el tablero más que los reyes y los peones, el primer jugador podría crear un peón pasado con más facilidad que el adversario,
Por eso es ventajoso para él, en principio, cambiar piezas. Las negras, por el contrario, deberán intentar desarrollar las piezas cuanto antes y aprovechar la fuerza de su pareja de alfiles. Bueno, la partida siguió con D4, disputando inmediatamente el centro, E por D4, dama por D4, proponiendo el cambio de damas, a lo que Capablanca erróneamente aceptó, cambiando damas en D4, y tras caballo por D4, la posición se ha aclarado más. A estas alturas, un final de peones ya no sería aceptable para el bando negro. Bien, ahora en la partida se siguió con alfil D6. Karpov recomendaba alfil E7 con el fin de obtener un juego mucho más activo. Caballo C3, siguió Lasker. Caballo E7, siguió Capablanca. Enroque corto. F4, buena jugada. Lasker comienza a explotar de inmediato su mayoría de peones en el flanco rey y así ganar actividad, espacio y restringir, ¿sí?, las piezas negras. Torre 8, siguió Capablanca. Caballo B3, B6 y Lasker responde ahora con una jugada interesante. Buena jugada. F5. El alfil de C8 queda prácticamente inmóvil. Igualmente, si bien las negras ganan la casilla E5 para posicionar alguna pieza, como puede ser un caballo o un alfil, parece difícil ver cómo estas pueden aprovechar, ¿sí?, dicha casilla eficientemente. De ahí un poco la distinción entre debilidad real y debilidad implícita, teórica o aparente. Bueno, sigamos. En la partida, Capablanca siguió con B6. Lasker alfil F4, proponiendo más cambios de piezas. Alfil B7, siguió Capablanca. Vale decir que el propio Capablanca en su libro Fundamentos de ajedrez señala que esta jugada fue un error. Si en cambio alfil por F4, ¿sí?, si en vez de alfil B7 las negras hacían alfil por F4, tras torre por F4, C5 abriendo la diagonal, torre D1 ocupando el centro, las blancas, ahora con alfil B7, ¿sí?, las negras tendrían muchas mayores chances de mejorar, ¿sí?, incluso de equilibrar. Bueno, la cuestión es que tras alfil F4, las negras hicieron alfil B7 y Lasker decidió capturar en D6, alfil por D6, C por D6, y si bien es verdad que las negras han saneado su estructura, las blancas, en cambio, tienen ahora un nuevo punto de ataque sobre la casilla E6. Allí deberían enviar un caballo, y de hecho lo hacen. Caballo D4. Torre A D8 y caballo E6. Operativo puesto avanzado consumado. Torre D7, esquivando la amenaza. Torre A D1. Y caballo C8. Criticable movimiento. Si bien sobreprotege las debilidades, es una jugada muy pasiva, sobre todo teniendo en cuenta que la estructura de peón es negra, es decir, esa mayoría en el flanco dama exige que la misma sea explotada de inmediato, ¿sí?, de manera enérgica, categórica, dinámica. Mucho mejor era seguir con, en vez de caballo C8, era mucho mejor C5, abriéndole la diagonal al alfil, así como para preparar alguna futura ruptura, ¿sí? Si las blancas siguieran con caballo D5, las negras podrían seguir con alfil por D5 y tras peón por D5,
B5. Podrían seguir las negras, ¿sí? Ganando bastante contrajuego, ¿sí? Dinámica en el flanco dama. Bueno, sigamos. Tras caballo C8, Lasker siguió con torre F2, ¿sí? Buscando obviamente doblarse en el centro. B5. Entiendo que Capablanca está buscando no solo restringir las piezas blancas, sino preparando alguna ruptura. Bueno, torre F de 2, siguieron las blancas. Torre D7 y peón B4. Buena jugada, ya que fija la mayoría de peones negra. Entiendo que antes que torre de E7 era mucho mejor avanzar, ¿sí? El peón de C6 a C5. Pero bueno, Lasker se le adelantó con peón B4, rey F7, A3, ¿sí? Consolidando de manera activa, ¿sí? Su minoría de peones en el flanco dama. Alfil A8, rey F2, llevando el rey al centro. Torre A7, buena jugada, ¿sí? Preparando alguna ruptura sobre A5, buscando dinámica. Bueno, la partida siguió con G4 blanco, H6, obviamente evitando una ruptura sobre G5, torre D3 y A5. Llegó la ruptura en el flanco dama. Las blancas siguen con H4. Vale remarcar, ¿sí? Que las blancas no pierden ni un tiempo en avanzar su mayoría en el flanco rey. A por B4 y A por B4, abriéndose la columna, pero sin posibilidades de aprovechar tal situación. ¿Sí? Un poco esto lo remarcaba tanto Ninzovich como Josef Dorman cuando explicaban que al momento de controlar una columna es bueno, ¿sí? Controlar los casilleros de entrada, ¿sí? Tanto de entrada en territorio enemigo como de ingreso en territorio propio, ¿sí? Si uno mantiene controlados esos casilleros, neutraliza cualquier tipo de invasión. Bueno, es más o menos lo que está pasando en estos momentos en la partida. ¿Sí? Capablanca, si bien ha conseguido que se abra la columna, no puede aprovechar, ¿sí? Tal situación. Por eso es que ahora sigue con torre a E7. Rey F3, torre G8, preparando otra ruptura, claramente sobre G6. Bueno, rey F4 y G6. Torre G3 y G5. El rey se mueve, ¿sí? A F3. Caballo B6, buscando mejorar el caballo. Vale decir hacia la casilla C4, desde donde no tendrá mucha utilidad. H por G5. H por G5. Y ahora sí, la columna H se ha abierto. Torre H3, ocupando de inmediato dicha columna. Para colmo, ahora sí hay casillas de entrada en el campo enemigo. Torre D7, buscando ahora algún tipo de contrajuego sobre las casillas centrales. Rey G3, rey E8, torre DH1, preparando, ambas torres se doblan, preparando la invasión. Alfil B7 y E5. Jugada por lo menos interesante. Si bien sacrifica un peón, busca habilitarle la casilla E4 al caballo para que pueda llegar al ataque de los puntos débiles dentro del campo enemigo. D por E5. Creo que esto es completamente un error. Me parecía mucho mejor si tras E5, D5 negra, ¿sí? Controlando
restriccionando, ¿no? Restringiendo la actividad del caballo que está en C3. Pero bueno, D por E5 y de inmediato caballo E4. Vale prestar atención que si bien las blancas han permitido que se abra la columna central D, no hay forma de que las negras puedan aprovechar dicha columna, toda vez que las casillas de ingreso están todas controladas por el blanco. Caballo D5, caballo 6, C5, comenzando el golpe táctico que define la partida. Alfil C8, de otra manera hubiera sido peor, ya que las blancas seguirían con torre H7. Bueno, caballo por D7, alfil por D7, torre H7 igualmente, invadiendo en séptima, torre F8, torre A1, la torre ahora va a buscar un ingreso mucho más útil, rey D8, intentando evitar el jaque mate de pasillo, torre A8 jaque, alfil C8 y tras caballo C5, que amenaza jaques seguidos de capturas por todos lados, se impuso el decoro y Capa Blanca abandonó la partida. Bien, buena partida. Ciertamente los planes de cada bando están directa o indirectamente ligados a la estructura de peones. Pasemos ahora a ver una partida más, donde el resultado es inversamente proporcional. ¿Sí? La segunda partida que les traigo se disputó entre Grigori Levenfish y Alexander Konstantinopolsky. Es del año 1948, se jugó en el torneo de Moscú entre dos gigantes del ajedrez soviético. Como dije, de blancas irá el ruso Grigori Levenfish y de negras el ruso Alexander Konstantinopolsky. Así que sin más preámbulos, comencemos. E4, C6, D4 ocupando el centro y D5 disputando caballo C3, D por E4, caballo por E4, caballo F6 y tras caballo por F6, G por F6, aquí las negras nuevamente cuentan con peones doblados y con ellas han de cambiar las intenciones del segundo jugador. En primer término deberá enrocar largo, jugar muy activo y utilizar de inmediato, explotar de inmediato la columna G que está abierta para atacar, explotar también las casillas fuertes o los puntos controlados que generan estos peones centrales, ver si se puede provocar alguna ruptura. Por el otro lado, a las blancas, como desde ya tienen mejor estructura, les conviene simplificar piezas para así transicionar hacia un final favorable. Bueno, la partida siguió con caballo F3, alfil G4, alfil E2, dama C7, mejorando la dama y dejando lugar para desarrollar el caballo por D7, C3, consolidando, caballo D7 y dama A4, un movimiento, en palabras de Karpov, innecesario. Si bien impide que las negras se enroquen largo, porque el peón de A7 quedaría desprotegido, la dama en A4 está muy mal ubicada, eso ayudará al negro a poner en ejecución sus planes activos. Mejor era, en vez de dama A4, alfil E3, para que ahora, si por ejemplo las negras se enrocan largo, ahora sí dama A4, rey B8, y con serias amenazas. Claramente estarían mucho mejor las blancas. Bueno, la partida siguió, como he dicho, dama 4, las negras siguieron con E6, permitiéndose desarrollar el alfil que está en octava fila. Alfil D2, otro movimiento pasivo de las blancas, mejor era alfil E3. Bueno, tras alfil D2, torre G8, activando la torre por la columna abierta. Enroque largo, alfil F5, explotando, controlando las casillas débiles, la diagonal. Torre DE1 y torre G4, amenazando caballo C5 a la próxima. Vale decir que torre por G2
no se podía, debido a que, a ver, si torre por G2 hubiera sido un error, ya que las blancas podían seguir con caballo H4 y tras torre por F2 con alfil E3, tanto el alfil de F5 como la torre de F2 están a punto de caer. Entonces, tras torre G4, que amenaza si las negras jugaran de vuelta caballo D5, caballo C5. Tras torre G4, las blancas siguieron con H3 intentando neutralizar la torre, la que se fue a E4 buscando actividad, ataque, dinámica. Dama B3. Y ahora sí, enroque largo, quedando claro que la temprana excursión de la dama no fue sino más que una pérdida absoluta de tiempo. Alfil E3. Y ahora es cuando las negras desencadenarán un fuerte ataque con C5. Ruptura liberadora. Caballo D2, siguieron las blancas. Si alfil D3 no se podía, debido a que, veamos, a ver, si alfil D3 atacando la torre, las negras seguirían con torre por E3, y tras torre por E3, alfil por D3, y tras torre por D3, C4, atacando doble, ¿sí? Perdiendo calidad decisiva las blancas. A ver, otra posibilidad, si en vez de caballo D2, D por C5, seguiría la aniquiladora variante caballo por C5, y si alfil por C5, alfil H6 jaque, y si alfil E3, torre por E3, y si peón F por E3, alfil por E3, jaque, obligando a las blancas a deponer las armas. ¿Sí? Toda esta posición debería terminar en jaque mate blanco, jaque mate negro. Bueno, volviendo entonces, caballo D2, habían jugado las blancas, C por D4, sacrificando la torre las negras, entonces caballo por E4, alfil por E4, alfil D2, caballo C5, atacando la dama, la cual no tiene prácticamente lugar a donde ir, sin descuidar sus peones de C y B. A ver si dama D1 no parece buena, debido a que tras D por C3, si peón B por C3, dama A5, ¿sí? Atacando fuertemente y dejándole al rey totalmente indefenso, el rey blanco totalmente indefenso. Entonces, dama B4 fue el movimiento a donde decidió ir el bando blanco, lo cual dio lugar a un golpe táctico negro, aplicando un poco el concepto: cuando juegas de manera estratégica, los golpes tácticos no tardarán en llegar. Por ende, las negras hicieron caballo D3, jaque y ataque a la dama al descubierto. Alfil por D3, respondieron las blancas, movimiento prácticamente obligado. Alfil por B4, ganando material decisivo. Bueno, la partida siguió con torre por E4, D por C3, alfil por C3, torre por D3, torre por B4, y tras torre por C3 jaque, al ver Grigori Levenfich que estaba completamente perdido, decidió deponer las armas y abandonó la partida. Bien, buenas partidas modelo. Espero que se haya entendido. Remarco una vez más, la estructura de peones es un elemento esencial, prácticamente definitorio al momento de evaluar una posición y determinar de manera directa o indirecta los planes a seguir. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque gracias a la estructura podremos saber tanto qué piezas restringir, es decir, cuáles piezas sobran, cuáles piezas deberíamos buscar activar, tanto propias como permitir activar en el bando enemigo, ¿sí? O restringir en el bando enemigo. De la estructura podemos derivar los caminos o las rutas posibles para nuestras piezas y para las piezas de nuestro enemigo. Podemos también derivar las posibles rupturas,
¿sí? Y los acompañamientos necesarios, podemos también derivar el carácter de una partida, ¿sí? Ya si, digamos, en función de la estructura podemos saber si nos conviene jugar dinámico, como de ataque, activo, o si nos conviene jugar un poco más pasivo, más posicional, ¿sí? Más como de maniobra, ¿sí? Asimismo, la estructura nos ayudará a decidir en qué momento nos conviene o no pasar o transicionar hacia un final favorable, ¿sí? Esto, hay muchas formas o muchos criterios que a nosotros nos ayudarán a tener en cuenta al momento de transicionar hacia un final, pero uno fundamentalmente es si está bien cambiar piezas, aceptar simplificación de piezas o no. Si eso es algo que cualquier gran maestro te dirá que antes de aceptar, ¿sí?, un cambio de piezas, va a evaluar, ¿sí?, su estructura en general, ¿sí?, además de tener en cuenta otros conceptos. Bueno, hasta acá por hoy, espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas, deja tu comentario, dale like y bueno, será hasta un próximo video.